Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por estar. Y como siempre, estamos casi todas las semanas haciendo el vivo sobre sociedades y empresas para llevar un poco de luz a todas esas áreas oscuras que todavía no podemos terminar de resolver en materia de conflictos, ni hablar conflictos legales. Y hoy vamos a hablar de algo que también puede servir a todo el público en general en cuanto a las distintas áreas del derecho y también otras profesiones. Porque hoy vamos a hablar de los aspectos legales a tener en cuenta a la hora de emprender. ¿Por qué hablamos sobre esto? Porque tenemos muchas consultas por privado donde justamente nos estaban diciendo qué había que tomar en cuenta a la hora de hacer un emprendimiento, ¿no? Ni hablar que hay gente que no sabe, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Me van saludando y me van diciendo dónde son. Ni hablar de aquellos que no saben, por ejemplo, qué es una sociedad, piensan que solamente se puede hacer un emprendimiento bajo una figura societaria, cosa que no pareciera ser así. También nos dicen que qué tipo de contratos hay que tomar en cuenta. Muchos piensan que con hacer solo una sociedad es suficiente y eso no es así. Y muchos confunden lo que es la sociedad con la marca a registrar si es que la registran. Entonces, bueno, con todos estos temas que te estoy contando, es que hoy vamos a hablar sobre los aspectos legales a tener en cuenta a la hora de emprender. Si vos sos un emprendedor, sos un cliente, sos un alumno, sos lo que sea, me escribís por acá o por mensaje privado y me decís tus inquietudes, porque esta es una de de los temas que nos han pedido. Entonces decimos, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Bueno, obviamente a la hora de emprender hay que tomar en cuenta primero qué es lo que quiero hacer, cuál es el objeto, el negocio a realizar. Pareciera ser que tenemos que tener una cobertura legal, es decir, muchos, y por una cuestión práctica, para ver cómo el negocio comienza a caminar, por así decir, lo que hacen que es directamente hacen un emprendimiento, suponte se une Florencia con Inmobiliaria que nos está mirando, y obviamente esto surge en una charla de café, así como si nada, y dicen, bueno, larguémonos a hacer algo. Por ejemplo, a emprender en la venta de inmuebles, ya que está la inmobiliaria, lo vamos diciendo. Y el tema es que, bueno, empiezan a emprender, piensan que no les va tan bien o que les puede ir bien y no hacen nada a nivel de lo que es cubrirse legalmente, ya sea ese emprendimiento, si empieza a funcionar bien, en materia de lo que tienen en su alrededor. Es decir, si ellas dos personas se unen para justamente hacer un emprendimiento y de repente no planificaron y no saben qué sucede si ese emprendimiento llega a ir bien o mal, cómo responden legalmente o jurídicamente a nivel contable impositivo, estamos en graves problemas. Por eso es que esta charla me parece muy importante. Tenemos que fijarnos primero cuando estas dos personas se unen, si estas personas quieren hacer un emprendimiento, cómo lo planifican, cómo va a ser y cuál es el objeto del negocio, cuál es el capital, cuál es el aporte, qué es lo que quieren hacer en una palabra. Y este emprendimiento obviamente, generalmente se hace bajo una figura societaria, pero la gente hace todo al revés. El otro día me preguntaron y me dicen, bueno, yo lo que hice fue empezar a ver cómo camina, para qué me voy a meter en un gasto de hacer una escritura o de hacer un instrumento privado o hacer una SAS que no entiendo ir por sistema si no sé cómo va a caminar el negocio. ¿Y qué es lo que hacen primero? Hacen un logo de una marca, empieza a funcionar, cuando están bien lo primero que hacen es decir, bueno, quizás con suerte entendí un poco y registro la marca. Y piensan que el registrar la marca es lo mismo que protegerse jurídicamente a nivel emprendimiento o a nivel de haber hecho alguna sociedad, por ejemplo, o alguna figura jurídica que cubra ese emprendimiento. Gracias a todos los que están y bueno, vayan diciéndome si esto les parece, les suena, porque es así. Entonces, una cosa es la marca, ese logo con el cual salís al mercado y además ver en qué rubros lo voy a rubricar. Hola Fanny, ¿cómo estás? Que quería saber cuándo estamos acá en vivos. Y otra cosa muy distinta es proteger jurídicamente a ese emprendimiento bajo, por ejemplo, una figura societaria. Entonces lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿qué sería? Primero, ¿tenés una marca? ¿Tenés un logo? ¿En dónde la registraste?
quien registra la marca es el INPI, es un organismo específico. ¿En qué rubro las registraste? Suponte que inmobiliaria, con la otra persona que estaban acá, querían hacer el rubro inmobiliaria. ¿Solamente eso o de repente si inmobiliaria brinda cursos y puede ser la parte educativa? Entonces, ojo con esto. Proteger la marca dura un tiempo X y es a nivel nacional en el INPI. Pero nada tiene que ver en absoluto con lo que es proteger a ese emprendimiento en sí. Es decir, proteger la marca no tiene que ver con el tema de proteger, por ejemplo, ese emprendimiento. ¿Y cómo yo puedo emprender? Y generalmente bajo una figura societaria. Este emprendimiento podría ser bajo la figura de una SAS, por ejemplo, una sociedad por acciones simplificadas. Hola a todos los que se incorporan. Y obviamente, o una SRL, lo que quieran. Lo que interesa es que se proteja a nivel empresarial, a nivel societario, ese emprendimiento. ¿Por qué digo a nivel societario? Porque generalmente un emprendimiento va a ir en la cabeza de uno de los tipos societarios. También me han preguntado, y esto lo hemos visto mucho en otros vivos, el tema de, hola a todos los que están, bueno, díganme si esto les suena. Me han preguntado el tema de que, bueno, muchos también, como no quieren gastar, inician el emprendimiento y solamente con la marca piensan que están cubiertos. Hacen mucho las sociedades que eran antes de hecho, ¿recuerdan? Que son las sociedades hoy de la sección cuarta de la ley general de sociedades y se llaman así porque son de la sección cuarta, porque están dentro de esa sección en la ley. Que la doctrina jurisprudencia o en la práctica, aquellos que no son abogados, lo llaman simples o residuales. La cuestión es que cualquier tipo societario, sea esta sociedad en la sección cuarta, las de hecho de antes, una SAS, sociedades por acciones simplificadas, una SRL o si te va muy bien una SA, tiene que hacerse bajo una figura societaria. Entonces, primer tips. ¿Tenés una cobertura legal en materia del emprendimiento? ¿Qué sos? ¿Emprendimiento? ¿Sos una sociedad o sos una persona humana que responde con todo su patrimonio? Ojo acá. Segundo tip. ¿Cómo estás en materia de el emprendimiento? ¿Hace mucho que lo tenés? Porque hay gente que me dice que hace años que lo tiene. ¿Qué pasa con los acuerdos? ¿Con qué firmas un contrato? Porque uno, desde que sube al colectivo, está haciendo un contrato. Entonces mi pregunta es, ¿tenés los acuerdos o los contratos en regla? ¿Cómo es tu trato con proveedores, distribuidores, con aquellos que quizás tenés, no, porque mi empleado es una amiga mía? Bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo está el tema con Arca? Bueno, todas estas cuestiones también las tenés que tener en cuenta a la hora de planificar. Que como siempre digo, como no quieren gastar, nadie recurre a un abogado para asesorarse y después vienen los problemas. Entonces, segundo tip. Primer tip dijimos, ¿qué tipo de emprendimiento sos bajo qué tipo societario, por ejemplo? Segundo tip. Segundo tip, lo que decimos es el tema de qué tipo de contrato firmaste hasta el momento. ¿Cómo estás facturando? ¿En nombre de una empresa o vos como persona humana? Porque es un gran tema. Tercer tip. ¿La marca realmente la tenés registrada? ¿En qué rubro? Bueno, y así puedo seguir hasta mañana. Lo más importante es que por favor, cuando ustedes hagan un emprendimiento, planifiquen. Y esto lo decimos en el libro que hicimos con Luciano, a quien mando un fuerte abrazo, porque bueno, está recorriendo otra jurisdicción y hoy no pudo estar. Pero el tema es el siguiente. ¿Vos planificás el emprendimiento? ¿Te sentás realmente a decir qué sucede si tenemos un juicio, si ese empleado o esos empleados que son 3 o 2 o esa empresa familiar, alguien se cae, alguien quizás está mal registrado? ¿Hasta dónde sigue este emprendimiento? ¿Qué pasa si me va mal? ¿Sí? ¿Puedo disolver de repente esa figura jurídica sociedad? ¿Qué pasa si a mí me va muy bien y no opté por ninguna figura societaria y yo siempre estoy registrada como persona humana en todos los organismos? ¿Cómo respondo? ¿Limito mi responsabilidad? Entonces, esa es la cuestión de los aspectos legales. Como siempre, lo que decimos es, bueno, ahí bien me preguntan, sí, la ponibilidad, bueno, aquel que no es abogado me va a decir, pero el tema es el registrar la sociedad en la Inspección General de Justicia, que es el registro público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en provincias es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en el resto de las jurisdicciones se lo llamará registro público, hace que sea ponible a terceros, como me preguntan acá. Pero el tema, ¿qué significa oponibles a tercero? Que para que tenga validez, por así decir, entre los demás, entre esos los organismos, necesito inscribir esa sociedad
en el registro público. Así también como necesito inscribir esa marca o registrarla en el INPI. Así también como necesito acudir a un asesor legal y también, ¿por qué no, un contador o de lo que sea pertinente para poder planificar si me va bien o me va mal en el emprendimiento. Contame si esto te pasó, seguramente que sí. Estoy llena de cuestiones o de personas que... bueno, sí hablé de las sociedades de hecho, sí, obviamente. Las de hecho hoy son las sociedades de la sección cuarta, que lo dije al principio de la charla, y son las que obviamente son más baratas, porque claro, supuestamente nada pasa por el registro. Y digo supuestamente porque van teniendo más fuerza, esto lo dije en otras charlas, y cada vez, por ejemplo, van teniendo una registración. Por ejemplo, si estas sociedades tuvieran bienes registrables como ser un buque, un lote, un mueble a nombre de esa empresa, sociedad de la sección cuarta o de hecho de antes, como dicen acá, se inscriben en los registros respectivos, por ejemplo, el registro de automotor, el registro de propiedad del inmueble, etc. Entonces, obviamente es importante saber que están teniendo más fuerza, pero obviamente son las más fáciles. El tema ahí es la responsabilidad. ¿La puedo limitar? Bueno, acá me están tirando más temas que les van preguntando por mensaje privado. Aportes en cripto, sí, totalmente. Hoy en día están aceptados, más que nada en IGJ, los aportes de activos digitales o activos virtuales, las criptomonedas. Esto de que parecía algo que era, no sé, muy lejano, que nadie podía hablar de aportes en criptos. Hoy está. Está regulado en IGJ, tengan en cuenta que en IGJ, por ejemplo, hay un gran tema porque hay una resolución de base que es la 15-2024, que como digo yo de mi autoría es el Código Procesal Societario en materia práctica de todo lo que es sociedades o cualquier acto a inscribirse en ese organismo, y lo que está sucediendo es que abrieron una resolución en la cual piden hacer esa reforma. Entonces, estemos atentos a qué se cambia de esta resolución marco. Pero si vos no sos abogado, no tenés por qué saberlo. Por eso tenés que recurrir a un asesor legal, porque hay muchas cuestiones que no sabes y que pueden traerte grandes problemas. Bueno, gracias por estar, gracias a todos los que se incorporaron, alumnos, clientes, empresas, y como digo siempre, que tengan un lindo Día del Trabajador el 1 de mayo pasado mañana. En la Escuela Jurídica F que están acá van a ver que hay bastantes cursos, más que nada están las clases particulares y cursos de consultas profesionales, me inscriben por privado. Gracias por estar y bueno, recuerden que voy a estar asesorando a empresas y directorios muy pronto en una jurisdicción que bueno, no es de Capital, pero es de la provincia de Buenos Aires, por si alguno me quiere hacer alguna consulta y estoy pasando por esos lugares. Gracias por estar. Chao, chao.